Descubierto el inesperado giro, la novia abandonada en llorosa espera encuentra su camino transformador. María, de 28 años, aguardaba en el altar con el corazón rebosante de sueños. Su vestido blanco relucía bajo la luz del mediodía, la música sonaba suavemente, y su familia la observaba con orgullo. Pero el tiempo se detuvo cuando él, su prometido, se desvió, ignorando el eco del amor que un día prometió. La mirada de desdén en su rostro le atravesó como una flecha. ¿Cómo había llegado a este punto? La angustia la envolvió, y las risas del jardín se tornaron ecos lejanos de traición. La traición resonó no solo en su corazón, sino en las columnas de su familia amorosa que ahora soportaban este peso abrumador. Su madre, una mujer práctica, se acercó y puso su mano temblorosa sobre el brazo de María, tratando de ofrecer consuelo, aunque el silencio entre ellas se sentía como un abismo. Las mujeres buscan tener su hogar, María. ¿Por qué no entiendes?, murmuró, con voz entrecortada. Las palabras de su madre reverberaban y resonaban en su mente, como un mantra que no podía ignorar. Pero en el fondo, un fuego seguía ardiendo, una determinación que parecía insoportable. ¿Por qué debía rendirse a la presión del mundo? Aquella decepción, aunque desgarradora, se convertía en el catalizador que la empujaría hacia adelante. Con el tiempo, María decidió enfrentar su dolor de otra manera, la enseñanza. Sabía que su propósito siempre había estado en inspirar y construir un futuro mejor para sus alumnos. Sin embargo, la realidad en el aula era más dura de lo que esperaba. Niños desmotivados, carentes de recursos y una desigualdad que se apoderaba del sistema educativo. La injusticia la desgarraba por dentro. La presión de su familia se intensificaba. ¿Era un error desear algo diferente? Mientras luchaba con sus dudas, doña Rosita, su antigua maestra, se convirtió en su faro. La guía sabia la animaba a explorar, a investigar las causas de la frustración educativa que tanto la perturba. María se sentía atrapada entre dos mundos, el que su familia deseaba para ella y el que empezaba a vislumbrar como su camino. Cada triunfo en el aula era un pequeño alivio, pero el escepticismo de su entorno acerca de sus aspiraciones crecía. La tradición y las expectativas sociales la acosaban, como sombras que la seguían en cada paso. Detrás de sus logros, María comenzaba a introspectar. Su mente acelerada luchaba con pensamientos de aceptación y miedo al rechazo. En la sala de profesores, escuchaba murmullos sobre la vida ideal, la que cada mujer debería seguir. ¿Estaba siendo egoísta por anhelar algo distinto a lo que su madre había vivido? Mientras todo esto la consumía, recibió una invitación para presentar sus hallazgos en una conferencia nacional. La posibilidad de reconocimiento le llenaba de orgullo, pero también despertaba una profunda angustia e incertidumbre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el peso del futuro en sus manos, enfrentó una decisión desgarradora. La presión de sus seres queridos y el deseo de romper con el esquema tradicional la arrastraban en direcciones opuestas. Volver a su pueblo, confraternizar con la familia que la había visto crecer, o atreverme a desafiar la norma en la gran ciudad, donde sus ideales podrían echar raíces. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso y su corazón como un tambor enloquecido. La vida que soñó parecía una ilusión, y con cada latido, la sombra de su pasado la seguía, dispuesta a ahogar cada destello de esperanza que brotaba en su interior. El sol se ocultaba en el horizonte, marcando el final de un día lleno de angustias y un futuro incierto, dejando a María en una encrucijada que decidiría el curso de su existencia. La mañana del día siguiente, María despertó con la claridad de que su vida no podía seguir en pausa. Sentía una mezcla de miedo y determinación, debía tomar una decisión. El eco de la traición aún sonaba en su mente, pero en lugar de aturdirla, lo convertía en combustible para su nueva dirección. Con cada amanecer, su propósito se tornaba más claro,
No solo quería ayudar a sus alumnos, sino que anhelaba transformar su propio camino hacia algo auténtico. Tras un indeciso desayuno, decidió que lo crucial era prepararse para su presentación. Se sentó en su pequeño escritorio, cubierto de libros y apuntes, y comenzó a esbozar sus ideas. Investigó metodologías pedagógicas que desafiaban el sistema educativo convencional y que habían funcionado en contextos vulnerables. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva y empoderada. La idea de poder compartir su visión en la conferencia se convirtió en su obsesión. Comenzaba a concebirla no solo como una oportunidad profesional, sino como una declaración de independencia ante su familia, y el mundo que intentaba contenerla. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de ser lineales. La inseguridad la atacaba en momentos inesperados. Lo que le decían sus colegas la atormentaba. ¿No sería más práctico seguir un camino más convencional? Piensa en tu futuro. Cada crítica resonaba en su mente como un alarido que le recordaba la tradición familiar de sacrificios y expectativas. Pero ahora María sabía que el cambio no vendría sin retos. Este reto personal resonaba más fuerte que cualquier duda heredada. Al final del día, ya agotada pero llena de fervor, se encontró de nuevo en la cama con la presentación casi finalizada. A pesar de que el sol se desvanecía en el horizonte, María sentía que una chispa de luz brillaba dentro de ella. Sería su voz la que resonara en esa conferencia. Sería su verdad la que otros pudieran escuchar. La valía de lo que estaba construyendo para sus alumnos podría también ser la base de su propio crecimiento. La jornada de la conferencia llegó más rápido de lo que podía imaginar. María se encontró entre una multitud de educadores con años de experiencia. Cada uno de ellos, con sus titanes de conocimiento e historias de fracasos y éxitos, la podría intimidar, pero no podía permitir que eso la detuviera. Cada paso que daba hacia el podio representaba un paso hacia su libertad. Cuando finalmente se presentó, sintió como si estuviera cruzando un umbral hacia su futura identidad. Al empezar a hablar, su voz tembló al inicio, no obstante, a medida que sus pensamientos fluían, una calma improbable se instalaba en su interior. Comenzó a hablar sobre la injusticia que había percibido en su aula, sobre cómo muchos sistemas educativos impedían a los niños desarrollar su verdadero potencial. Su indignación se transformó en pasión, y sus ideas resonaron en el espacio. Notó que su audiencia se movía en sus asientos, comprometida y atenta. María no solo presentaba un proyecto, estaba desafiando el statu quo y abriendo el camino para un futuro mejor. Justo cuando creía que se había ganado la audiencia, un perturbador momento de duda la golpeó. Una voz en la parte trasera se alzó, interrumpiéndola. ¿Por qué deberíamos cambiar cuando siempre ha funcionado de esta forma? La pregunta, cargada de escepticismo, resonó como una campana que traía de vuelta sus inseguridades. Aquel era el momento decisivo, necesitaba responder sin perder su convicción. La mirada desafiante de aquella persona estaba lista para destrozar cada escudero de autoconfianza que había logrado construir. Consciente de que el futuro de su camino se definía en ese instante, se vio obligada a tomar una decisión sobre cómo proceder. María respiró hondo, preparándose para confrontar no solo a su opositor, sino cada parte de ella que temía el rechazo. Tenía que encontrar el coraje para salir de la sombra de la expectativa y abrazar su verdad. Mientras organizaba sus pensamientos, la presión del momento la envolvería como una estela de fuego. Volver a lo que le era familiar o seguir adelante y cuestionar la norma. La respuesta no vendría fácil, pero el futuro de su vida dependía de 2 palabras que sellarían su destino. ¿Qué decisión tomaría? María se sintió atrapada entre el peso de la pregunta y la urgencia de su respuesta. El murmullo de la sala se volvió un eco lejano. Todo lo que podía escuchar era su propio corazón latiendo, retumbando con fuerza. Una picazón en su mente le decía que, esta vez, no podía retroceder. La voz que había ensayado tantas veces en la soledad de su habitación, ahora deseaba ver la luz y desafiar, no solo al auditorio, sino también a sí misma. Gracias por tu pregunta, comenzó, modulando su voz con responsabilidad. Cambiar puede asustar, lo entiendo, pero es en la incertidumbre donde florecen las oportunidades. ¿De qué sirve un sistema que perpetúa la mediocridad? Alertó con calma, intentando que su inseguridad no se adueñara de su respuesta. Los niños que se sienten atrapados por un marco rígido no solo pierden su pasión,
Todos nosotros perdemos la oportunidad de innovar en esta sociedad. Notó cómo algunos en el público comenzaban a asentir. Experimentó una mezcla de alivio y furia, una energía nueva que alimentaba su determinación. La voz del escepticismo había despertado algo en ella. Cada segundo que pasaba se tornaba más fuerte, más audaz. Su mente, antes fragmentada, ahora estaba alineada con un propósito. En sus aulas, los educadores son piezas clave para cambiar este sistema. La inseguridad que muchos mostramos es resultado de un miedo ancestral, el miedo a no cumplir con las expectativas. ¿Pero qué se logra con eso? La pregunta no debería ser si este cambio es necesario, sino, ¿cómo podemos iniciarlo?, afirmó, su voz resonando con una firmeza que nunca había sentido antes. La presentación continuó fluyendo, cada palabra tejía el hilo de su resiliencia. Describió historias de estudiantes que, al verse reflejados en métodos más inclusivos, encontraron la confianza que les había sido esquiva durante tanto tiempo. Su propia historia se deslizó en esas anécdotas, el eco de sus luchas se convirtió en un puente para otros. Era más que compartir una visión, estaba invitando a la audiencia a una lucha compartida. El auditorio comenzó a responder, a dejarse llevar por su convicción. Era como si cada persona se uniera a ella en un viaje hacia lo desconocido, un canto a la transformación. No era solo una presentación, era una declaración sobre su identidad, sobre su elección de ser diferente y ser valiente. En esos minutos, la traición que había sentido se metamorfoseó en algo poderoso. Su voz se convirtió en el grito que ella misma había ahogado por tanto tiempo. Mientras concluía su presentación, un aplauso retumbó en el aire y María sintió la calidez en su pecho. Había logrado comunicar su verdad. Sin embargo, entre los aplausos, un nuevo temor emergió. La respuesta que había dado parecía haber resonado en su interior, pero sería suficiente para desafiar a su antagonista en el futuro, y a otros que pudieran sentir la misma resistencia. Durante el sinfín de conversaciones que siguieron, mantuvo su liderazgo en el diálogo. Continuaba formando conexiones, pero en su mente giraban preguntas sobre su próximo movimiento. Todo lo que había ganado en un momento podía disolverse si no continuaba hacia adelante. El miedo a retroceder volvió a acecharla, pero María ya había llegado demasiado lejos para dejar que cualquier sombra la detuviera. Mientras el evento llegaba a su fin, recibió un mensaje en su teléfono. Un contacto del pasado, alguien de su familia, había estado atento a su intervención y a sus pasos. ¿No es hora de volver a lo seguro?, decía el mensaje. La pregunta la desvió momentáneamente, como un escalofrío helado, un llamado a la tradición familiar que había luchado por dejar atrás. María se detuvo un instante. Era claro que la batalla no había terminado. Lo que había comenzado en el auditorio se convertiría en una lucha diaria por ser fiel a sí misma y a sus principios. Pero ahora, una nueva pregunta vibraba en su interior, una que la haría tomar decisiones de gran peso en su vida, como equilibrar lo que deseaba y lo que otros esperaban de ella sin perder su esencia. Conscientemente, respiró hondo. Las palabras de su presentación aún la acompañaban. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que la búsqueda de autenticidad no hacía más que elevar su desafío. Mientras se alejaba del auditorio, una certeza le palpitaba en el pecho. El momento de la verdad estaba por llegar, y esta vez, no podía fallar. La tarde transcurrió entre el eco de sus pensamientos y la reverberación de las voces que aún retumbaban en su mente. María caminaba con pasos medidos, intentando procesar lo que acababa de suceder. La emoción de su presentación había dado paso ahora a un mar de incertidumbre. Se alejó del auditorio, pero el mensaje de su familiar seguía susurrando en su mente, advirtiendo sobre la seguridad de caminos ya recorridos. Decidió que debía encontrar un espacio a solas para reflexionar. La cafetería cercana se convirtió en su refugio. Entre el aroma del café y el murmullo de la clientela, se sentó frente a una ventana. Mirando hacia afuera, observó cómo el mundo continuaba su curso ajeno a la tormenta interna que vivía. La ilusión de un momento seguro, un retorno a lo conocido, enfrentaba la realidad de lo que había comenzado. La lucha por encontrar su autenticidad significaba preparar el terreno para tomar decisiones que nunca antes había considerado. En lugar de permitir que la ansiedad la consumiera, María tomó un cuaderno que había llevado consigo. Las hojas en blanco parecían aguardarla,
dispuestas a ser testigos de sus nuevas ideas. Comenzó a escribir. ¿Qué significa para mí el concepto de seguridad?, se preguntó, dejando fluir su creatividad junto con sus miedos. Con cada palabra, sus pensamientos se clarificaban. Se daba cuenta de que la seguridad era, en realidad, una construcción percibida, a menudo impulsada por expectativas ajenas. Anotó cómo se había sentido durante la presentación. Por primera vez sentí que estaba siendo escuchada, escribió. La conexión con el público había sido liberadora, un indicio de que estaba en el camino correcto. Pero, al mismo tiempo, una inquietud persistía. ¿Qué sucedería cuando el resplandor de la presentación se desvaneciera? ¿Le daría valor a su voz fuera de aquel contexto? El golpe de la tapa de un lápiz sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Un grupo de jóvenes entró, riendo y bromeando entre ellos. Una risa resonante, un resplandor de libertad que la hizo reflexionar sobre su propia vida. Mientras observaba su facilidad para compartir pensamientos y emociones, María sintió un destello de deseo por lo mismo. Pero en su interior, una voz la interpelaba. ¿Qué pasaría si esa autenticidad no era aceptada por aquellos a quienes amaba? Con determinación renovada, María cerró su cuaderno y tomó la decisión de hacer algo que llevaba tiempo postergando, volver a conectar con las personas que había apartado en su búsqueda de autenticidad. Escribió mensajes a algunos antiguos amigos, aquellos que conocían su esencia antes de que las expectativas comenzaran a moldear su vida. Se sentía nerviosa, pero a la vez, liberada. Tal vez esos encuentros eran lo que necesitaba para equilibrar su nuevo camino con sus relaciones. Mientras escribía, su mente giraba en torno a la próxima conversación que debía tener, una reunión con su supervisor, quien había demostrado ser un obstáculo en su nuevo enfoque. Había llegado el momento de establecer límites y expresar su visión sin miedo. Debía prepararse para defender su posición, a pesar del temor que eso le generaba. Finalmente, antes de salir de la cafetería, decidió que su siguiente paso sería buscar aliados. La coletilla del miedo a lo seguro no podía asfixiar su deseo de transformar la educación. El mundo requerido para su nueva visión comenzaba a cobrar vida en su mente: talleres, espacios de colaboración, nuevas metodologías. Todo podría comenzar con la conversación apropiada y un equipo dispuesto a innovar. Al salir, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la anticipación de un futuro que estaba empezando a esbozar. El camino era incierto, pero por primera vez, el lugar donde se encontraba no le generaba ansiedad. Era, en cambio, una fase esencial de su transformación. Sin embargo, antes de dar el primer paso hacia su supervisor, un nuevo mensaje hizo eco en su móvil: ¿seguirás el mismo rumbo o cambiarás de dirección con tus nuevas ideas? La pregunta era clara y desafiante, resonaba en su interior y la obligaba a reflexionar sobre la fortaleza de sus convicciones. María se detuvo un instante a respirar y se dio cuenta de que estaba a punto de decidir su futuro. ¿Tenía la valentía suficiente para cambiar de dirección y enfrentar sus miedos? La respuesta que daba forma a sus sueños estaba a punto de ser revelada. María respiró profundamente antes de dirigir sus pasos hacia la oficina de su supervisor. La incertidumbre se deslizó como un hilo tenso en su pecho, pero cada paso que daba resonaba con decisiones urgentes y la promesa de su propia autenticidad. El pasillo le pareció más largo que de costumbre, como si la distancia entre su antiguo yo y el futuro que anhelaba se tornara tangible en ese instante. Al entrar al despacho, la figura de su supervisor, con su actitud fría y analítica, la recibió con un gesto habitual. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera. María sintió que el aire se erguía alrededor de ella, delineando un nuevo espacio donde podía reivindicar su voz. Un breve saludo fue el preludio a la conversación que no había sido capaz de imaginar hasta ahora. Las palabras que habían estado atrapadas en su garganta durante demasiado tiempo comenzaron a fluir. Quiero hablar sobre el cambio en mi enfoque educativo, comenzó, advirtiendo cómo su voz, aunque temblorosa, ganaba fuerza. Había ensayado este momento en su mente numerosas veces, pero jamás lo había sentido con tal claridad. Cada argumento que presentaba se sentía como una vereda que se formaba bajo sus pies, una ruta hacia un futuro que deseaba construir. Su supervisor escuchaba con cierta expectación. María notó que, en el fondo, había una resistencia en su mirada. Aprecio tus ideas, María, dijo, las palabras pesadas como plomo,
pero debes entender que el sistema ya tiene su propio ritmo. Al oír esto, María sintió que el desafío era más grande de lo que había anticipado. Sin embargo, el eco de las risas y las conversaciones de la cafetería revivió en su mente, y con ello, una chispa de valor. ¿Y si el ritmo que tenemos no es suficiente?, cuestionó, sintiendo el ardor de una nueva seguridad en su interior. Mis propuestas buscan no solo seguir el ritmo, sino romper con él para innovar. No debemos temer a lo nuevo, sino abrazarlo. Cada palabra era un paso en la dirección que había decidido tomar. Se dio cuenta de que la resistencia de su supervisor no era solo un reto, sino una validación de su lucha por encontrar un espacio donde sus ideas pudieran florecer. La conversación se tornó tensa, fluctuando entre la defensa de su visión y la lógica inflexible de su supervisor. María se sintió en una balanza, sosteniendo firme su peso, eligiendo no rendirse. La reunión culminó en un punto muerto. Su supervisor expresó su desacuerdo de manera clara y contundente, pero María no se sintió derrotada. En su interior, crecía una determinación que apenas había imaginado que poseía. Había comenzado a definir sus límites y a sostener sus convicciones. Al salir del despacho, una mezcla de frustración y emoción la inundó. No había logrado el cambio inmediato que había deseado, pero había dado un paso que era crucial, se había manifestado. Este fue solo el principio de una batalla que sabía que debía librar, no solo con su supervisor, sino también con ella misma. Al llegar a casa, se sentó nuevamente con su cuaderno. Las páginas se llenaron de reflexiones y nuevos planes. Se dio cuenta de que su viaje no solo giraba en torno a enfrentar a su supervisor, sino también de encontrar aliados que entendieran su visión, compañeros dispuestos a arriesgarse junto a ella en esta búsqueda por un cambio real. Se propuso crear un pequeño grupo de innovación, donde pudieran proponer metodologías frescas y dinámicas. Con la esperanza renovada, escribió correos invitando a colegas con mentalidad abierta, aquellos que quizás también estaban cansados de lo mismo. Se sentía más viva que nunca, empoderada por el impulso de actuar. Pero al momento de cerrar el cuaderno, un nuevo mensaje emergió en su teléfono, esta vez de un antiguo amigo. ¿Te animarías a dar un taller de tus ideas la próxima semana? La pregunta hervía con posibilidades, dejando en su mente una mezcla de ilusión y pánico. ¿Estaba lista para compartir su visión en un escenario aún más grande? La respuesta moldearía no solo su camino profesional, sino también su crecimiento personal. El momento de la verdad había llegado, y el siguiente paso estaba a punto de ser revelado. María contuvo la respiración al leer el mensaje. Un taller. Esa palabra resonó en su mente, empujando a su corazón a acelerar. Dar un taller significaba abrir su mente y su pasión ante un grupo, una experiencia que nunca había imaginado que podría liderar. El miedo y la emoción se entrelazaban, con cada sensación empujando y tirando en direcciones opuestas. Se preguntó si realmente estaba lista para compartir su visión, para defenderla frente a otros. Sin embargo, ese era el dilema. Permitirse fluir a través de su miedo o permanecer anclada a la inseguridad que había dominado su vida durante tanto tiempo. Necesitaba una perspectiva más clara. Así que, en lugar de responder de inmediato, decidió dejar el teléfono a un lado y reflexionar. Sus pensamientos giraron hacia las ideas que había estado anotando en su cuaderno. ¿Tenía el contenido necesario para un taller? ¿Podía su enfoque revolucionario atraer a otros y provocar un cambio significativo? Mientras pensaba, su mente comenzó a organizar las ideas dispersas. De repente, sintió que el nerviosismo comenzó a transformarse en determinación. Durante días, su rutina cambió. Se puso en modo de preparación. La investigación que solía hacer por obligación se convirtió en exploración apasionada. Se sumergió en teorías educativas contemporáneas, analizando metodologías innovadoras de otros educadores y formando un repertorio de recursos. Además, comenzó a practicar sus presentaciones frente al espejo, notando cómo su confianza crecía en cada repetición. En medio de este proceso, comenzó a recibir respuestas entusiastas de algunos colegas. Varios expresaron interés en asistir al taller, incluso, en participar como cofacilitadores. Esa interacción con personas que compartían su visión le otorgó un sentido renovado de comunidad, aunque pequeña, pero profundamente significativa.
Cada correo que recibía la empoderaba más y más. Sin embargo, aún había un vacío que no podía ignorar. Aunque sus esfuerzos resonaban con algunos, otros colegas mostraban escepticismo. El pensamiento de enfrentarse a la desaprobación de ciertos docentes, aquellos en cuyos criterios había confiado durante años, la asustaba. ¿Podría realmente cambiar las mentes que se aferraban al sistema tradicional? Al llegar el día del taller, la ansiedad la invadió de nuevo. Antes de salir de casa, un montón de preguntas se apoderaron de su mente. ¿Y si no conectaba con la audiencia? ¿Y si sus ideas no eran bien recibidas? Con cada paso hacia el aula, su determinación se tambaleaba. Pero al mismo tiempo, sentía que era ahora o nunca. La necesidad de expresarse, de ser auténtica, era más fuerte que la duda. La sala tenía una atmósfera eléctrica. Vio a colegas tomar asiento, algunos con expresiones curiosas y otros cuestionadores. El aire estaba impregnado de posibilidades, y ella podía sentir la tensión. Mirando a su alrededor, se recordó que, aunque el camino no serían siempre rosas, había cada vez más personas dispuestas a escuchar. Estaba lista para presentar su perspectiva, no solo por ellos, sino por ella misma. Tomó una respiración profunda y se dirigió al frente. Esa decisión de actuar en lugar de retraerse resonó con un eco profundo en su interior. La pregunta que había dejado latente en su mente no era solo sobre el taller, era sobre su propio crecimiento. Sin importar el resultado, iba a dar un paso hacia adelante. Pero, mientras comenzaba a hablar, notó un rostro familiar en la sala que la hizo vacilar. Era su supervisor. Un torrente de emociones la invadió. ¿Qué implicaba su presencia allí? ¿Estaría allí para cuestionar su enfoque o para entender su propuesta desde otra perspectiva? El momento de verdad había llegado, pero ahora, el camino se llenaba de nuevas incertidumbres. ¿Podría mantenerse firme ante la mirada crítica de quien había desafiado sus ideas? Las respuestas estaban a punto de revelarse. El silencio en la sala fue abrumador mientras los ojos se fijaban en María. La presión del momento era palpable. Su mente empezó a divagar en posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Y si sus ideas fallaban estrepitosamente? La mirada de su supervisor, con su historia de evaluación y juicios previos, la dejó sintiéndose expuesta. Sin embargo, cada vez que se sentía a punto de desmoronarse, recordaba las semanas de trabajo, las noches dedicadas a investigar, practicar y refinar su visión. No podía dejar que el miedo la dominara de nuevo. Con la determinación enraizada en su interior, encontró el hilo de su discurso en un rincón de su mente. Empezó con una introducción cautivadora, utilizando anécdotas personales que resonaban con el público. Su voz crecía en seguridad, y a medida que avanzaba, podía ver algunas expresiones escépticas empezar a transformarse en interés genuino. Cada palabra era una afirmación de su dedicación y de su convicción en que sus métodos podían abrir nuevas puertas en la enseñanza. Pero la presencia de su supervisor la afectaba de maneras complejas. No podía ignorar la tensión eléctrica entre ellos. Ella sabía que él era un defensor del enfoque tradicional, aunque no esperaba que él apoyara sin reservas, sentía una necesidad apremiante de demostrarle que sus ideas eran viables. Esa necesidad la empujó a presentarse con más claridad y pasión. Mientras continuaba desarrollando su propuesta, un grupo de colegas comenzó a hacer preguntas incisivas, desafiando algunos de los puntos que presentaba. María sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. Esto era lo que había querido, un intercambio de ideas, una exploración profunda. La discusión se volvió viva, y cada objeción la llevaba a reforzar sus argumentos con datos y ejemplos concretos que había recogido. Sus dudas se transformaron en oportunidades para defender aún más su visión. A medida que el taller avanzaba, sentía que estaba dejando atrás sus inseguridades. Lo que antes era un peso sobre sus hombros se convertía en una plataforma desde la que podía alzar la voz. Pero mientras se movía en este nuevo terreno de confianza, no podía dejar de mirar hacia su supervisor. Sus gestos, algo imperturbables, la intimidaban, reforzando la necesidad de hacerlo bien. Cuando llegó el momento de la ronda final de preguntas, sentía la presión de elevar su discurso a una conclusión que uniera a todos. Las miradas de sus colegas se encontraban llenas de expectativas, algunos incluso asintiendo con aprobación.
Aquel momento de conectar la teoría a la práctica lo capturó. Ella quería que cada participante se fuera con la sensación de que era posible cambiar, que había un futuro brillante para las metodologías de enseñanza. Al concluir, la sala estalló en un aplauso entusiasta, y María se sintió como si flotara. Pero su supervisor se mantuvo en un estado de reserva. Al acercarse a ella, su expresión era inescrutable. ¿Sería este el momento de ser valorizada por su esfuerzo o de recibir una crítica devastadora? La conversación posterior llevó a María a un punto de inflexión. Su supervisor, en lugar de ser un adversario, podía ofrecer la oportunidad de un diálogo más allá de la evaluación. Pero, mientras él comenzaba a hablar, sus palabras resonaban tan cautelosas que la voluntad de interferir la hizo dudar. Esa interacción podría marcar un cambio esencial no solo en su carrera, sino en su propia percepción de lo que era capaz. La sala se vaciaba, y el ambiente punzante de anticipación se hacía denso. Cada palabra de su supervisor tenía el potencial de abrir puertas o cerrarlas. ¿Sería capaz de abrazar el diálogo transformador que tan ansiosamente buscaba? Esa pregunta flotaba en el aire como un desafío, y la respuesta estaba aún por venir. El silencio se hizo aún más emblemático mientras María enfrentaba a su supervisor. La incertidumbre la envolvía, pero una línea de determinación atravesaba su ser. Había luchado por no solo presentar su propuesta, sino también por afirmar su identidad profesional. Sin embargo, la figura de su supervisor, erguida y casi intimidante, proyectaba dudas en su mente. Me gustaría saber, María, comenzó él con un tono nivelado, ¿qué te lleva a cuestionar tan abiertamente nuestros métodos establecidos? Sus palabras tenían un peso que provocó un frenético zumbido en su interior. Podía sentir el sudor en su frente, el pulso acelerado que parecía resonar en el aire. En ese instante, no solamente se trataba de su propuesta, era una evaluación de su carácter, de si había forjado lo suficiente de su convicción para sostenerla ante un crítico. Pero en vez de retroceder, una chispa de desafío encendió su espíritu. En su mente delineó una respuesta, guiada por un recuerdo de su infancia, la vez que, después de un tropiezo, decidió no rendirse ante la adversidad, cuando su maestra la animó a levantarse y seguir intentándolo. Creo que cada método tiene sus fortalezas y debilidades. La educación evoluciona, y deberíamos adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes, replicó, sintiendo como sus palabras brotaban con la seguridad que le había costado forjar. Un leve asombro vio reflejado en la mirada de su supervisor, casi inaudible, pero suficiente. Fue un segundo que María aprovechó. El intercambio comenzó a abrirse, él escuchaba de verdad, evaluando sus ideas no solo como un adversario, sino como alguien que pese a ser un tradicionalista, podría estar dispuesto a explorar nuevas perspectivas. Gradualmente, la conversación tomó un giro más profundo. Cada pregunta que él planteaba se tornaba en un reto, y cada respuesta de María iba más allá de lo esperado, revelando no solo la investigación meticulosa que había realizado, sino también la pasión que la movía hacia el cambio. Era una danza entre la resistencia y la apertura, donde se dio cuenta de que no solo argumentaba sus ideas, sino que también validaba su derecho a ser escuchada. Mientras todo esto se desarrollaba, una revelación interna la confrontaba. Las inseguridades que había sentido durante años estaban relacionadas, en parte, con las expectativas que creía que otros tenían sobre ella. Pero esa tarde, con cada palabra intercambiada, una nueva aventura profesional se dibujaba ante sus ojos. Era el momento de dejar atrás no solo las dudas externas, sino también las internas que le habían limitado. Finalmente, después de lo que parecieron eternos intercambios, su supervisora sintió en aceptación. Hay mérito en lo que planteas, María, dijo, aunque la rigidez en su voz seguía presente. Me gustaría que trabajáramos juntos para refinar estas ideas. Su propuesta había alcanzado un estado de potencialidad, lo que ella nunca había anticipado. De repente, el trasfondo de su mente se iluminó con nuevas posibilidades. La colaboración con su supervisor podía convertirse en un puente hacia algo mayor, no solo para su carrera, sino para su propia confianza. Así, abandonando la sala, con el pecho erguido y la mente borboteando con nuevas ideas, se sintió lista para un camino de crecimiento y autodescubrimiento que nunca antes había considerado. Sin embargo, al salir, un mensaje en su teléfono captó su atención. Era un recordatorio de la próxima reunión con otros educadores reformistas,
Una oportunidad de estar en un espacio donde sus ideas florecieran sin restricciones. Una elección se presentó ante ella: dar el salto y sumergirse en ese nuevo círculo o aferrarse a la comodidad del cambio incipiente que había iniciado. La decisión estaba más allá de su propuesta. Era sobre su identidad, sobre la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida profesional. Con una mezcla de emoción y nervios, avanzó, sabiendo que cada paso la acercaba más a su verdadero yo. Pero también sabía que sí decidía tomar el riesgo de ir a esa reunión, tendría que confrontar un nuevo desafío que podría transformar todo lo que había construido hasta ese momento. ¿Se atrevería a dar ese salto hacia lo desconocido? La noche antes de la reunión, María se sentó a repasar sus notas. La luz de la lámpara iluminaba su escritorio desordenado, lleno de libros sobre pedagogía innovadora y artículos de investigación empastados. Cada página destacaba un aspecto del cambio educativo que ella había defendido. Sin embargo, el contenido no fue lo que captó su atención. Era la promesa de un nuevo comienzo lo que la llenaba de una mezcla de inquietud y anticipación. Mientras revisaba su presentación, comenzaron a surgir preguntas en su mente. Se sintió como un aprendiz en la cuerda floja, balanceándose entre la inseguridad y el deseo de avanzar. ¿Tenía realmente lo que se necesitaba para ser parte de esa reunión? ¿Podría aportar ideas que resonaran con otros, que tuvieran un impacto real? En ese momento, una voz interior se alzó. Era el eco de su reciente encuentro con su supervisor. «Hay mérito en lo que planteas», resonaba en sus oídos. Aquella afirmación actuaba como un estímulo, elevando su autoconfianza. Las palabras se transformaron en un mantra personal. Sabía que, aunque el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, había un valor en su perspectiva. Despertó con la determinación de visualizar su éxito en la reunión. Cada interacción con sus compañeros podría ser una oportunidad para crecer, para enfrentarse a sus temores y convertirlos en impulso. Con cada paso hacia el centro de reuniones, su resolución aumentaba. La entrada no solo la exponía ante colegas, era una declaración de su compromiso a ser una voz en el cambio educativo. Al llegar, el lugar tenía un ambiente vibrante, plagado de conversaciones efervescentes. Sin embargo, la sensación de inadecuación la abordó con fuerza. Miró a su alrededor, notando la diversidad de ideas que compartían otros educadores. Cada risa, cada intercambio parecía reafirmar su deseo de pertenecer a esa comunidad progresa. Aún así, el temor de ser rechazada por sus ideas la asaltaba. Antes de que la reunión iniciara, se sentó en un rincón apartado y cerró los ojos. Respiró hondo, repitiendo en su cabeza todas las razones por las que había decidido asistir. No se trataba únicamente de hacer networking o recibir validación. Era sobre aportar algo nuevo, sobre encontrar su tribu y desafiar el status quo. Con cada respiración, imaginó su voz resonando, sus palabras fluyendo con pasión. El momento de comenzar llegó y cuando se sentó frente a sus compañeros, sintió el roce de la inseguridad nuevamente. Pero al recordar la mirada de su supervisor durante su conversación, esa misma mirada que había empezado a favor de la crítica pero que se transformó en apertura, le dio la energía que necesitaba. Tenía que compartir su perspectiva y pronto entendió que su miedo era también una parte esencial de su autenticidad. María tomó la palabra. Sus ideas comenzaron a fluir con claridad y sin titubeos. Comentarios sobre la importancia de adaptar la educación a las necesidades contemporáneas resonaron entre los presentes. A medida que sus palabras penetraban el aire, se encendieron interacciones. Sus colegas comenzaron a interpelar, a discutir, y aquel intercambio, que antes le parecía intimidante, se convirtió en un grupo de trabajo dinámico, en un entorno donde la creatividad gestaba nuevas posibilidades. A medida que la reunión avanzaba, María se dio cuenta de que había tenido éxito al desafiar sus propios límites y conquistar el miedo que había atesorado durante años. Justo cuando comenzaba a saborear el triunfo de su participación, un comentario de uno de los educadores establecidos resonó en su mente como una campana en la lejanía. Pero lo que no sabemos es si este cambio real será bien recibido en nuestra institución. Esa afirmación, aunque desafiante, iluminó un nuevo dilema. ¿Qué pasaría si las ideas revolucionarias que defendía no fueran realmente bien recibidas por la estructura que la había acogido? La incertidumbre la presionó nuevamente. Había recorrido un camino de autodescubrimiento en aquel encuentro.
Pero la verdadera prueba de su valor aún estaba por llegar. ¿Se atrevería ahora a defender su visión en un sistema que aún parecía resistente al cambio? La decisión se volvió apremiante. Cualquier paso en falso podría repercutir en su carrera. Las contrariedades e intrigas acechaban, y María comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. María se sentó en su escritorio, las hojas de su cuaderno cubiertas de garabatos, ideas y esquemas. Aún resonaban en su mente las palabras de su supervisor y lo seco de la reunión con sus colegas. Había estado en el centro de la lucha, pero la batalla no era solo en la sala de reuniones. Era una lucha interna constante entre el legado de su pasado y la audaz senda hacia la que deseaba avanzar. En los días siguientes, decidió que su misión era clara: debía convencer a su comunidad educativa de la necesidad del cambio. Sin embargo, no podría hacerlo sola. Se dedicó a crear un equipo de educadores apasionados, un grupo de transformación donde cada voz tendría valor. Este acto de unión fue por sí mismo un paso hacia la afirmación de su propósito en la educación. Contactó a cada colega que había mostrado interés durante la reunión. Al principio, se encontró con recelos y reservas, pero su perseverancia y la pasión que emanaba al hablar de sus ideas comenzaron a calar. Uno a uno, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de un aula más inclusiva, estimulante y moderna. Así, lo que había comenzado como una idea solitaria se transformó en una red de apoyo que hacía eco en cada rincón de la escuela. Consolidado el equipo, el siguiente paso fue enfrentarse de nuevo a su supervisora. Sabía que iba a experimentar la resistencia que había anticipado, pero se armó de valor. Hemos estado trabajando en propuestas que podrían integrar tus ideas anteriores con la visión que tenemos, le propuso a su supervisor con seguridad. La reunión fue tensa, pero esta vez María había trazado argumentos fundamentados, respaldados por las voces de sus colegas. Presentó un concepto de currículo que abogaba por una integración de metodologías innovadoras y tradicionales en las que ambos enfoques coexistieran. A medida que hablaba, notó la atención de su supervisor. No solo estaba escuchando, estaba analizando. Te agradezco el esfuerzo que has puesto en esto, le dijo el supervisor finalmente, esbozando una sonrisa tenue. Sería prudente realizar una prueba piloto. Esa afirmación encendió un torrente de energía en María. No solo había logrado abrir la puerta hacia un diálogo constructivo, sino que también había puesto en marcha una iniciativa que podría forjar un cambio real en el sistema. Las semanas siguientes fueron intensas. Con su equipo de educadores, implementaron el programa piloto, y cada paso dio lugar a un nuevo aprendizaje. Hubo tropiezos, por supuesto, pero cada error se convertía en un peldaño hacia el éxito. Sus alumnos empezaron a responder, a engancharse. La chispa de entusiasmo que había buscado comenzó a iluminar el aula, y María sentía que su visión estaba tomando forma real. Con cada éxito, su confianza se transformaba. La validación que recibió de sus estudiantes, ellos mismos resonando con la pasión por el aprendizaje, era su mejor recompensa. Era un testimonio del poder que tenía crear un espacio donde los jóvenes pudieran florecer en su propia autenticidad. Tiempo después, María decidió presentar los resultados de su proyecto en una conferencia educativa local, un evento que le permitiría compartir su historia y sus logros. Ante un auditorio lleno, se sintió más segura que nunca. La historia de su transformación, desde la novia abandonada en el altar hasta educadora innovadora y valiente, resonó con sus oyentes. Les habló de la lucha del cambio, la búsqueda de la autenticidad y la importancia de desafiar lo establecido. Así, su voz no solo encontraba eco en la sala, se convertía en un eco de cambio. Las ovaciones de la audiencia la envolvieron en un manto de satisfacción. María había logrado mucho más que validar su propuesta de enseñanza, había conquistado su lugar en un mundo que la había limitado por tanto tiempo. Su historia se convirtió en un faro para otros educadores, y los mensajes de apoyo comenzaron a llegar en masa. Las mujeres como tú son las que pueden transformar la educación, le escribió un colega que había escuchado su intervención. Con ese reconocimiento, María supo que había encontrado su camino, uno que resaltaba su esencia auténtica. Sin embargo, la verdadera prueba de su crecimiento llegó cuando recibió una invitación para exponer su experiencia en una conferencia nacional. Era un claro reconocimiento a su trabajo y su lucha constante. Era el momento de mostrar al mundo el potencial de un enfoque educativo renovado. Al mirar por la ventana de su casa,
el sol se ponía en el horizonte, iluminando todo a su alrededor. María sintió una marejada de satisfacción al recordar cómo todo había comenzado, una ceremonia que había sido un punto de quiebre y la oportunidad que había surgido de la decepción. Se dio cuenta de que cada lágrima, cada inseguridad había valido la pena, haciéndola más fuerte y más decidida. El camino no había sido fácil, pero había demostrado, no solo a los demás, sino a sí misma, que tenía el poder de cambiar las narrativas, transformar la decepción en determinación y brillar sin importar las circunstancias. María se había convertido en la arquitecta de su destino, y ahora compartía esa luz con todos los que se cruzaban en su camino. El ciclo de transformación personal y profesional que comenzó en un altar también le permitió forjar vínculos y hacer cambios significativos en el entorno educativo que tanto valoraba. Al cerrar un capítulo lleno de logros, sabía que cada paso había sido un ladrillo en la construcción de un futuro que aún estaba en sus manos. Ahora, es el momento de que todos ustedes, quienes han sido testigos de esta historia de transformación, se unan a nosotros en el próximo viaje. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las siguientes historias emotivas exclusivas que los inspirarán. Dejen un me gusta ahora para fortalecer el algoritmo y propagar estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta narrativa, porque sus opiniones importan y queremos escucharlas. Y, finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para unirse a nosotros en esta comunidad de crecimiento y transformación.